Son las 8:05 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:05 hora Venezuela. Llegó el momento esperado de la semana, perspectivas periodísticas con nuestra compañera Gabriela Peroso. Gaby, buenos días, bienvenida. ¿Con qué quieres abrir el día de hoy? Muchas noticias ahí en el panorama. Hola, buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí. Bueno, yo creo que es importante analizar todo esto que ha pasado en la CELAC, en esta cumbre latinoamericana de países que en algún momento fue fundada por Hugo Chávez y Lula da Silva y que, bueno, vuelve con fuerza Brasil y Argentina, pero me llama la atención cómo de alguna manera también dibuja una izquierda fracturada. Por ejemplo, López Obrador no estuvo presente. Venezuela y Nicaragua quisieron estar presentes con sus dictadores y no pudieron lograrlo. Y quería destacar particularmente, Marjorie, la fortaleza de lo que son las instituciones. Cuando las instituciones algo queda, algo que hemos perdido completamente en Venezuela. Vimos que la presidenta del principal partido opositor de Argentina, quien además fue ministra de Mauricio Macri, se paró con firmeza y le dijo a la DEA: Nicolás Maduro debe ser arrestado si pisa suelo argentino. Recordemos que en la pasada cumbre de la CELAC tuvimos que ver a Nicolás Maduro fotografiarse con todo el mundo, ir a México, también viajó a Egipto cuando el presidente de Francia trató entonces de que este volviera al mercado petrolero mundial. Pero en esta ocasión, Argentina, que todavía tiene algunas instituciones en pie que permitieron que los Kirchner se retiraran del poder por lo menos un rato, a pesar de que luego fue nuevamente electa como vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, justamente ver esa fortaleza y decir que no solamente se trata de crímenes de lesa humanidad, sino que existe una orden de captura en contra de Nicolás Maduro y sus principales allegados por temas de narcoterrorismo. Eso no se nos puede olvidar, que hay un tema de una recompensa por la cabeza de estos mandatarios porque trataron e ingresaron droga durante mucho tiempo a Estados Unidos y a otras regiones del país. Porque me llama la atención que en el medio de los discursos se habla del tema de los derechos humanos, de la democracia, pero se les olvida que no solamente estamos hablando de un problema político, sino también de un problema de crimen organizado. Sin embargo, también, así como decimos que hay una fractura de las izquierdas, hemos visto que también de alguna manera aprovecharon las izquierdas para vanagloriarse, para seguir alabándose unas a otras, para ver, por ejemplo, a mandatarios pedir que nuevamente cese el bloqueo a los cubanos, cuando los cubanos se están muriendo de hambre en las cárceles, comen cáscaras de plátano, comen cáscaras de huevos porque no hay nada de comida y lo poco que queda se la roban los militares, y eso ocurre justamente cuando hay funcionarios norteamericanos dentro de La Habana, dentro de la isla. No se habla de los presos políticos, de su liberación, mucho menos de sus condiciones. Y vemos entonces cómo estos países piden entonces que el bloqueo cese. El bloqueo a Cuba cesó hace muchísimo tiempo. Están haciendo negocios con Estados Unidos y con el resto del mundo sin mayores problemas. Ahora están buscando salir de la lista de terroristas para tener aún más dinero. Hoy y durante toda la semana hay un juicio en Londres porque Cuba no paga sus deudas. Todo esto se repite sin cesar en uno y otro país. Venezuela no pudo estar presente, gracias a Dios, para bien de esa diáspora que vive en Argentina y para el mundo entero. Sin embargo, hay que estar muy pendiente porque la izquierda sigue fortaleciéndose en la región y ellos siguen entonces con estos discursos. También destacar lo que decía el presidente de Paraguay, que si bien las elecciones dan legitimidad de origen, tiene que haber democracia total y no un control de todos los poderes para justamente ejercer el poder a la fuerza, que la separación de poderes cuenta. Una voz que
si bien fue aplaudida por algunos, en los demás tratan entonces de confundirlo con episodios como lo que ha ocurrido en Brasil, como lo que ha ocurrido en Perú. Una situación muy confusa que debemos siempre tener esa bandera para que nadie se le olvide todos los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en nuestro país y también esos crímenes relacionados al narcotráfico y al terrorismo en la región. Un día dio pie para muchos titulares, como bien lo señalas. Por un lado, mandatarios exigiendo que se hagan elecciones libres y justas en Venezuela, otros hablando de que no deberían existir presos políticos en América Latina. Pero en conclusión, ¿cuál es el beneficio de esta reunión, de esta cumbre para Latinoamérica? Lo que pasa es que esta cumbre para Latinoamérica fue creada justamente por la línea de izquierda. Como te decía al principio, fue fundada por Hugo Chávez y Lula da Silva, que llega entonces repotenciado a este encuentro y es justamente el paralelismo a la Organización de Estados Americanos. Justamente el día de hoy habrá una reunión porque fue nombrado un nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos o lo que sería la Cumbre de las Américas. Son cumbres que son paralelas y que justamente dan fortaleza a lo que llaman los países no alineados. Entonces, justamente las conclusiones que se quieren rescatar de allí es que justamente el tema del socialismo es lo mejor para el pueblo, todas esas promesas. Lo que pasa es que en esta en particular no pudieron llegar ni Nicaragua, ni el dictador Nicolás Maduro, y algo de fortaleza del otro lado se siente. Sin embargo, la conclusión que ellos quieren dar es que, bueno, que ellos están fortalecidos, incluso hablaban de una moneda conjunta para los países suramericanos, que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pudieran gozar de esta ventaja, una especie de euro para parte de América Latina. Son muchos los desafíos que enfrentarían estas cuatro naciones para lograr una moneda única, esto con el fin de fortalecer el comercio entre estas naciones, pero ahí hay muchas diferencias ideológicas entre esos países. Por ejemplo, Paraguay y Uruguay se ponen en la acera de enfrente a países como Argentina y Brasil, que justamente fueron los grandes protagonistas del CELAC. La conclusión es que tanto la izquierda está fracturada como también los países todavía no entienden la importancia de la institucionalidad, de la fortaleza de la democracia, que la democracia no solamente son elecciones, sino que adicionalmente el pueblo pueda tener libertad de expresión, pueda gozar realmente de todos sus derechos, que no sean arrastrados a la pobreza para luego ser controlados a través de regalarles comida o darles uno que otro regalito socialista, que los ciudadanos entiendan que son ciudadanos con plenos derechos que tienen que defender. Gaby, hacemos la transición a otro tema que también ha sido noticia y es lo relacionado con la migración. La Organización Internacional para las Migraciones denunció que en el año 2022 se registró una altísima cifra de migrantes muertos y desaparecidos justamente en el Caribe. ¿Qué nos puedes decir sobre esta investigación? Bueno, lo lamentable aquí, esto fue una organización que empezó 2014 y este ha sido el año más mortífero o con más desapariciones, porque aún no hay certeza si esas personas fallecieron o están en otra nación y no se han reportado. Estamos hablando de 321 víctimas que quizás fallecieron en una embarcación precaria, se quedaron en el mar, en cualquier punto de la frontera. Antes eran 180 en 2021, en este 2022 hablamos de 321 víctimas y son muchísimas porque cada vida cuenta y hemos visto entonces los testimonios aterradores de personas que por ejemplo transitan por el Darién, que dicen que tienen que caminar sobre cadáveres para llegar entonces hasta México y posteriormente pasar a la frontera hacia Estados Unidos. También veíamos cómo había crecido de manera inusual la llegada de cubanos o de haitianos a través de las costas de Florida. Es una situación muy lamentable porque al final lo que dibuja es esa desesperación. Por un lado, vemos a las dictaduras pintándose como las panaceas, hablando de que, bueno, Venezuela se recuperó, que todo está bien, cuando estamos hablando de 7 millones de migrantes. Y lo decían algunos mandatarios en la CELAC. Está bien lo que pasa en Brasil, está bien lo que pasa en Perú, pero qué de la angustia y la desesperación de más de 7 millones de personas que han tenido que abandonar el suelo venezolano, abandonar sus hogares para buscar nuevos destinos. Y esa es una de las caras más duras.
el de las desapariciones y el de las muertes, las personas que se quedan en el camino en apenas un año. Es muy lamentable y son temas a discutir, y por eso entonces también se están tratando de crear paroles por parte de Estados Unidos para que esos migrantes no tengan que pasar por un riesgo absoluto de cruzar la frontera arriesgando su vida, sino que también puedan haber otras alternativas para todos los migrantes que quieran hacer mejor vida en otra nación. Gaby, justamente me das pie para la siguiente pregunta, y es, ¿cómo ves tú esta solicitud de bloqueo del parol humanitario por parte de los 20 estados republicanos, y cómo ha sido manejado políticamente aquí en Estados Unidos este tema? Bueno, es que siempre el tema de migración crea una polarización absoluta. Yo creo que el tema del parol, obviamente como venezolana, yo lo tengo que aplaudir. He visto a varias familias que se han unificado nuevamente. Esa reunificación no tiene precio para los venezolanos, y ahora lo vemos con los cubanos, los nicaragüenses y los haitianos. Yo siempre voy a apoyar cualquier tipo de iniciativa que busque esa migración legal. Hay quienes critican que por qué los venezolanos no pueden seguir llegando por la frontera, que hay que darle oportunidad a todos. Yo entiendo la desesperación, pero siempre hacerlo de manera irregular es muy complicado para cualquier país receptor, y también para esos venezolanos que se enfrentan a la muerte. Sin embargo, hay 19 estados republicanos que están retando entonces a través de sus diferentes fiscalías generales este parol que se hace a través del Ejecutivo. Ellos lo que están planteando es que no sea la Casa Blanca, sino que a través del Congreso se puedan dar algunos permisos humanitarios. Sabemos que a través de la vía ejecutiva es mucho más expedito que este tipo de permisos se puedan dar. Ellos están asegurando que Joe Biden está extralimitándose en sus funciones. Habrá que ver qué dicen las cortes al respecto. Habrán posiciones encontradas y finalmente será cada uno de los estados que lo decida, o incluso a nivel federal. Lo que sí es que hay una paralización en el Congreso y hay demasiados temas pendientes, sobre todo a nivel interno, que seguramente no dejan de prioridad el tema de los migrantes. Y si bien hemos criticado entonces que lleguen 5.000, 7.000 personas diarias a las fronteras, si hay algún tipo de política para aliviar eso o para dar algún tipo de alternativa a estas 4 naciones que son las que realmente merecen un asilo político. Recuerden que ahora todas las nacionalidades simplemente llegan y piden asilo político, puedan aplicar a este o no. Obviamente hay que aplaudir este tipo de políticas. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar. Recordemos que el Poder Judicial y los estados tienen un peso significativo acá en Estados Unidos, y no sabemos si entonces este tipo de iniciativas se puede paralizar. Es por eso que varios abogados están diciendo, si a usted le aprobaron su parol, si puede venir a Estados Unidos, adelante la fecha de viaje, porque esto también podría paralizarse indefinidamente. Es un proceso que lleva bastante tiempo, pero a veces se hacen algunas medidas de emergencia para paralizarlo y analizar el caso. Estamos hablando de 30.000 cupos mensuales para estas 4 nacionalidades. Se han aprobado un número significativo, por ejemplo, de cubanos, unos 1.700. Ya los venezolanos tenemos un poquito más de tiempo gozando de este beneficio. Así que si usted lo logró, si pudo tener un sponsor en Estados Unidos y puede adelantar su viaje, es la recomendación que podemos hacer en este instante. Y también decirles que por favor no se arriesguen en la frontera. Si incluso tratan de pasar por la frontera, puede bloqueársele absolutamente esta posibilidad. Así que, por favor, no vengan de manera ilegal a Estados Unidos, porque además la vida dentro del país sin papeles es muy difícil. No se dejen engañar por los coyotes que le dicen, yo te cambio la nacionalidad, yo te voy a otorgar los papeles, no te preocupes, yo te paso de manera inadvertida ante las autoridades. Es bien complicada la situación que se vive en la frontera sur. Sí, además que quienes proponen este bloqueo al parol humanitario decían que es el Congreso quien debe analizar caso por caso, pero si son 30.000 solicitudes al mes, ¿tendrá la capacidad el Congreso para analizar caso por caso y decidir sobre este parol humanitario? Por otro lado, Adely Ferro, de la organización Venezuela American Caucus, decía que el tema migratorio, específicamente el venezolano, ha sido utilizado por el Partido Republicano como una estrategia para tener ganancias en las elecciones. Una vez que pasaron las elecciones, pues ahora tienen una posición distinta. ¿Qué piensas tú, Gaby?
Mira, definitivamente ambos partidos se aprovechan de este tema. Por ejemplo, en Florida las votaciones siempre han estado divididas. Justamente los cubanos normalmente son más republicanos, los hispanos que normalmente llegan recién a este país son más demócratas y ambos partidos se aprovechan de este tipo de situaciones. Entonces, es muy complicado culpar a unos o a otros, porque al final el Congreso, como decíamos, no tiene la capacidad de analizar estos 30.000 casos, tienen miles de temas gravísimos dentro del país, tienen el tema de la inflación, el tema del IRS, de cómo recabar los impuestos, tienen el techo de la deuda que lo tienen que agrandar, es una negociación súper profunda que tienen que tener entre la Cámara de Representantes, la presidencia, luego el Senado. Hay tantos temas como para ocuparse del migratorio. Ambos partidos están en deuda con los hispanos para aprobar esa reforma migratoria. Se hablaba de 11 millones de migrantes indocumentados dentro del país. Ahora no sabemos si el número puede contabilizarse en 20, en 15 millones. Ninguno de los dos partidos ha dado respuesta. El Congreso no tiene la capacidad de aprobar todos estos paroles y los partidos políticos tampoco tienen han hablado mucho cuando se habla de elecciones, pero es muy poco lo que se hace. Hay gran preocupación porque la frontera está prácticamente abierta. El mensaje que han dado los demócratas es que los migrantes pueden venir y pueden ingresar a Estados Unidos. Los republicanos dicen que esto es irresponsable, que tienen que tener un mensaje más firme para que las personas no arriesguen su vida. Eso por un lado. Por el otro, los demócratas dicen que los republicanos solamente hablan de los migrantes cuando se trata de elecciones y luego se olvidan de ellos y que realmente no tienen un interés profundo en los migrantes. Hay muchísimo discurso alrededor de los migrantes y definitivamente somos objeto de manipulación para elecciones de un lado y de otro. Ojalá haya un compromiso cierto para regularizar a muchos migrantes acá, pero que también haya mano dura a la hora de revisar, por ejemplo, los antecedentes penales de las personas que están ingresando en este país, porque también hay riesgos a la seguridad nacional y también esto daña a los migrantes que están acá y también a los ciudadanos americanos. Entonces, tienen que haber vías legales para que esos migrantes puedan ingresar y también una frontera fuerte, porque no hay ninguna nación que pueda soportar una frontera abierta donde no se sabe quiénes están ingresando a un país. Sí, justamente hoy veíamos el titular donde el presidente Biden señalaba cómo ha disminuido el paso de personas ilegales por la frontera de estas 4 nacionalidades. Siguen pasando, pero bueno, él estaba tratando de argumentar el porqué de esta medida. Otros se preguntan, ¿hay discriminación hacia los venezolanos? Porque se dio el parol humanitario hacia los ucranianos y nada ocurrió. Sí, bien, es que es muy duro porque, o sea, se cambió. Normalmente el migrante se escondía de las autoridades, entraba sin ser percatada por ellos y empezaban una vida ilegal en Estados Unidos. En un momento, cuando empezó la administración de Joe Biden, que estamos hablando de más de 2 millones de migrantes que han ingresado en los últimos años, comenzaron todas las nacionalidades a decirle a los policías, hola, yo solicito un asilo político, cualquier nacionalidad, el que aplicara o no, todos pidiendo asilo político. Los que realmente piden o califican para ese asilo político son las naciones Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde hay dictaduras y donde existen motivos políticos y no económicos para este tipo de asilo. ¿Qué pasa? Se le niega justamente a los países que son dictadura ingresar. Ninguna de estas 4 nacionalidades puede ingresar bajo ninguna circunstancia. Las demás nacionalidades pueden seguir ingresando, pero si un venezolano, un nicaragüense, un haitiano o un cubano dice, hola, vengo a pedir asilo, inmediatamente es devuelto a México y le dicen, usted tiene una vía. Entonces dicen que hay discriminación porque si bien somos los únicos que deberíamos aplicar al asilo político, ahora tenemos completamente cerrada la puerta. Sin embargo, hay posibilidad para unos 30.000 para que ingresen. De otras nacionalidades que no necesariamente necesitan ese asilo político, pueden ingresar
pidiendo asilo político y el tiempo va pasando mientras están acá, mientras reciben el parol. Por tanto, se habla de discriminación con respecto a estas 4 nacionalidades que eran las que más flujo habían traído. Recordemos que normalmente la migración era ese triángulo norte, los países alrededor de México, los que más cruzaban la frontera, pero ese número fue rebasado por los ciudadanos provenientes de las dictaduras. Entonces, obviamente hay discriminación, pero también hay una vía legal. Entonces, hay dos maneras de verlo en este caso en particular. Claro, porque además que el patrocinante tiene esa función de responsabilizarse por esa persona a quien pide y no sería una carga para el gobierno. Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy y por todo este análisis y tu perspectiva periodística sobre estos temas de interés para nuestra comunidad. Feliz día y feliz fin de semana por anticipado. Sí, señor. Feliz día para todos. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso en perspectiva con los temas que son noticias. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Esto es Buenos Días por BPI TV, no se aparte.